Hola, buenas a todos, amigos, hermanos. Espero que estéis bien a pesar de la pandemia y los problemas que estamos pasando. Que en estas fiestas estéis disfrutando dentro de vuestras posibilidades y que este 2020 nos sirva para ser más humildes, para valorar las cosas más importantes de la vida, como la familia, como los amigos, como la salud. Tantas cosas que a veces olvidamos y que dejamos en segundo lugar. Y sobre todo que aprendamos acercarnos más a nuestro Salvador Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, que podamos tener ese sentimiento. Hoy quisiera hablaros de un tema que considero muy importante. Es el origen y el motivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el origen de nuestra creencia en que es la Iglesia que organizó Jesucristo en estos últimos días para preparar la tierra para su segunda venida. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es diferente a cualquier otra, tanto por su origen como por su desarrollo, por sus doctrinas. Es peculiar y diferente a todas las demás. Se inició por un jovencito que buscaba la verdad y que se atrevió a buscarla directamente de Dios. Leyendo la Biblia, un pasaje que ahora voy a citar como ejemplo para nosotros, él supo que Dios podía contestar sus oraciones y se atrevió a hacerlo. A partir de ahí recibió una revelación y pudo conocer la verdad directamente por Dios. Este inicio es increíble de alguna manera. El propio José Smith decía que no culpaba a las personas de que no creyeran de que había visto al Padre y al Hijo en una visión, puesto que él mismo dice si se lo contaran a él tampoco lo creerían porque era algo increíble, ¿no? Pero sin embargo es real, es como siempre todos los profetas y todos los hombres de Dios en la Biblia y en el libro de Mormón podemos ver que recibieron instrucción directamente de Dios. Esta iglesia no se formó por una tradición, por una cultura, por una reforma, por una interpretación de la Biblia, sino directamente por revelación. Un profeta fue llamado por Dios. José Smith, después de preguntar a Dios, vio al Padre y al Hijo y recibió respuestas a sus oraciones. Porque Dios siempre ha llamado profetas. En la Biblia tenemos ejemplos. El Señor llamaba a profetas, llamó a Moisés, llamó a Abraham, llamó a Isaías, lo tenemos registrado en la Biblia. Luego Jesucristo en el Nuevo Testamento llamó a 12 apóstoles que eran profetas también. Sus apóstoles tenían ese don de profetas y esa misma categoría que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Y ese es el orden en el que el Señor siempre ha trabajado. El Señor siempre nos ha dado un profeta. ¿Y qué diferencia un profeta de otra persona? Que recibe revelación de Dios, que recibe respuestas, que recibe instrucción, que recibe conocimiento directamente de Dios y no de los hombres, ¿no? Eso es un principio importante. Por lo tanto, la Iglesia se basa literalmente en el principio de la revelación y nosotros, como creyentes en la Iglesia, aplicamos el mismo principio. Es un poquito la frase que dijo el Elder Christensen en una conferencia, que esta iglesia literalmente se basa sobre un joven que preguntó a Dios y recibió una respuesta. Esa es la clave de nuestra iglesia. Igual que José Smith preguntó a Dios y recibió una respuesta, cada uno de nosotros podemos preguntarle a Dios y recibir una respuesta por su parte para saber cuál es la verdad y cuál es el deseo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros enseñamos el Evangelio, nuestros misioneros siempre le dirán, escuchen lo que les decimos, pero oren a Dios y pregúntenle si es verdad esto que les estamos cantando. Ese es el mismo principio que estamos aplicando. Nosotros enseñamos el Evangelio de Cristo e invitamos a todas las personas a que pregunten directamente a Dios para tener un testimonio personal de que estas cosas son verdaderas, que no crean nuestras palabras, sino que pregunten a Dios para obtener sabiduría. ¿Qué es lo que hizo José Smith en la lámina que les he enseñado cuando leyó Santiago 1, versículos 5 y 6? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Esa es la clave. El Señor nos invita a buscar sabiduría y nos invita a hacerlo mediante la fe. Cristo mismo enseñó, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ponía ejemplo de que si un niño pide pan, su padre no le dará una piedra, ¿no? Pues si nosotros buscamos sabiduría y buscamos conocer a Dios, Dios en su infinita misericordia y en su omnipotencia no nos va a negar ese conocimiento. De hecho, el propio libro de Mormón también
en su final, nos da una promesa. Después de leer el libro, Moroni, cuando lo selló, en sus últimas palabras hizo una promesa, una invitación, no a creer solamente sus palabras, sino a preguntarle a Dios para saber si eran verdaderas. Y leemos en Moroni 10:4. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. De manera que esa es la clave en la cual podemos conocer a Dios. Y Dios, como Padre amoroso que es, como ser omnipotente que es, puede y va a hacer, porque lo ha prometido, responder nuestras oraciones, para que podamos saber, por medio del Espíritu Santo, como dice aquí Moroni, la verdad de todas las cosas. Por lo tanto, tenemos que aprender a conocer a Dios y a saber de su voluntad para con nosotros, para entender nuestro propósito y naturaleza divinas, para comprender por qué estamos en la tierra y para comprender qué cosas debemos y podemos hacer para utilizar nuestra vida mortal de una forma útil y que sea parte de la continuación de nuestra vida eterna. Como seres eternos que somos, nuestro espíritu existía antes de venir a esta tierra, antes de entrar en nuestro cuerpo ya existía y seguirá existiendo después de la muerte, eso lo sabemos todos, y después tenemos la promesa de la resurrección, con lo cual seguiremos viviendo. Es importante que aprendamos a saber qué cosas tenemos que hacer en esta vida. Pero la pregunta es, ¿cómo conocemos a Dios? Hay dos maneras de conocer a Dios. La primera por el estudio de las Escrituras y el segundo por la oración. Por medio del poder del Espíritu Santo llegamos a conocerlo. Estas son importantes las dos. Son principios. El estudio nos da como la estructura donde nos centramos, ¿no? Donde comprendemos racionalmente y razonadamente los principios del Evangelio, los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios. Y luego tenemos el poder y la convicción que viene por revelación personal por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante que comprendamos ese principio. Tal como tenemos profetas que dirigen la Iglesia por revelación, nosotros conocemos a Dios y sabemos de la verdad de todas las cosas por medio de la revelación personal. El principio es el mismo, el ámbito es diferente. El profeta recibe revelación para toda la Iglesia y nosotros recibimos revelación para nosotros mismos, para nuestras familias o para nuestras responsabilidades. Entonces ahora la pregunta sería, ¿por qué es importante esto y cómo podemos recibir revelación y comprenderla y valorarla en nuestra vida de forma que sea fácil de comprender, la podamos entender y sea útil para nuestra vida y no nos confundan otras cosas? Vamos a ver primero el porqué, la importancia que tiene la revelación. Vayamos a ver un ejemplo muy claro. Jesucristo, cuando estaba hablando con sus discípulos en una ocasión, leemos en Mateo 16, que les pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y unos dicen que eres Elías, otro que Juan el Bautista, que ha resucitado. Y Cristo les pregunta en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo tenía muy claro. Y ahora fíjense una cosa, Pedro había convivido con Cristo, había estado viendo sus milagros, escuchando de primera mano todas sus enseñanzas, teniendo una relación personal e íntima con él. Pero eso fue lo que lo convirtió, eso fue lo que le hizo declarar que él era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. El versículo siguiente lo explica muy claramente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el testimonio que tenía Pedro no venía de su convivencia, de su conocimiento, aunque todo eso era muy importante, sino venía de revelación del Padre. Es decir, que Pedro tuvo su testimonio por revelación del Padre, porque él oró y preguntó al Padre y supo que Jesús era el Mesías prometido. Luego la convivencia, las enseñanzas y todo eso, lógicamente le ayudarían a tener un testimonio más fuerte. Pero fíjense que aun Pedro, conviviendo con Cristo, tuvo que basarse en el mismo principio que estoy hablándoles ahora y que es importante, la revelación personal. Y fíjense que Cristo enseñó durante 3 años, hizo grandes milagros y pocos, en realidad, proporcionalmente al número de judíos de la época, pocos se convirtieron y pocos le siguieron. ¿Por qué? Porque sí, verían sus
sus manifestaciones divinas, vieron sus milagros, se sorprenderían, pero no se convirtieron, no llegaron a conocerlo realmente ni aceptarlo, porque solamente por revelación divina podemos llegar a tener un testimonio personal. Por eso es tan importante. De hecho, el apóstol Juan, en capítulo 14, nos da una clave, claro, porque Cristo ya murió y ascendió al cielo y ahora ya no lo tenemos con nosotros. ¿Cómo podemos aprender de él? Juan 14, 6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero como digo, ahora ya no lo tenemos con nosotros. ¿Cómo podemos? Pues en el 16 y 17 del mismo capítulo leemos la manera en que él estableció para que lo conociéramos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vos con vosotros y estará en vosotros. Es decir, por medio del Espíritu Santo podemos conocer a nuestro Salvador y seguir el camino que lleva a la vida eterna. Y aún más, en el 26 y 27 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, que el Espíritu Santo, que morará en nosotros y estará con nosotros, será el que nos enseñe todas las cosas, nos recuerde todas las cosas y nos dé la paz que necesitamos en nuestra vida. Esa es la clave y por eso es tan importante que tengamos un testimonio, porque solo podemos conocer realmente a Dios por revelación personal a través del Espíritu Santo, que puede morar en nosotros, puede enseñarnos y puede explicarnos y recordarnos todas las cosas y darnos esa paz que nos hace saber con firmeza, con poder y con humildad de que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre en los cielos y un Salvador que vino a la tierra para salvarnos. Y que por medio del plan que Él ha preparado para nosotros podemos progresar, podemos mejorar y podemos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y morar con Él en gloria e inmortalidad. Pero la pregunta ahora sería: ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos sentirlo? Bueno, pues todo ser humano tiene lo que llamamos conciencia o luz de Cristo, es decir, una capacidad de distinguir el bien del mal y sentirse atraído por lo uno o lo bueno y saber cuándo hace lo bueno, cuándo hace lo malo. Eso es una parte del Espíritu Santo. Y también todas las cosas que, como dicen las Escrituras, que nos impulsan a hacer lo bueno, vienen del Espíritu del Señor. Así es que todas las cosas buenas que recibimos o que hacemos son influenciadas por el Espíritu del Señor, y mientras que las malas sabemos que por qué Espíritu vienen. Incluso los no creyentes o los que crean en otras religiones, también haciendo lo bueno se sienten bien y pueden sentir el gozo y la paz de que viene de hacer el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu lo podemos sentir cualquier persona, y de hecho, para convertirnos a la Iglesia tenemos que sentir el Espíritu y recibir revelación. Pero luego hay otra cosa importante: hay una diferencia entre sentir el Espíritu y tener el don del Espíritu Santo. Ese don es el que nos ayuda a que el Espíritu more en nosotros y permanezca con nosotros. Y esto es parte del bautismo. El bautismo tiene dos partes: el bautismo de agua por inmersión para remisión de los pecados, y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, que se llama precisamente el bautismo de fuego. La mayoría de los cristianos solo practican la primera parte del bautismo, por agua, por inmersión o por aspersión, pero no hacen en la segunda parte. Entonces el bautismo no está completo. Entonces hay que pensar esto: el bautismo tiene que ser por agua y por Espíritu Santo, por imposición de manos y por la persona que además tenga la autoridad para hacerlo, porque si no tienen autoridad, pues no es válido ningún tipo de bautismo. Y lo tenemos también en Hechos 8, precisamente en Hechos 8, 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en agua. Solo habían hecho la mitad de la ordenanza. Entonces, fíjense, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Unas iglesias, la mayoría creen que solo con bautizarse luego el Espíritu Santo espontáneamente llega, como si fuera Pentecostés. Pentecostés solo pasó una vez y no se ha registrado de que fuera un modelo. Fue una manifestación milagrosa que se realizó una sola vez. Pero el Espíritu Santo se recibía por imposición de manos.
Por lo tanto, sí que tenemos que tener la plenitud, y por eso se ha restaurado la Iglesia. Por eso Jesucristo ha venido a la tierra y ha fundado su Iglesia con un profeta moderno y nos ha dado la autoridad del sacerdocio para administrar las ordenanzas y nos ha enseñado la forma correcta, como Él lo hacía, que lo tenemos en la Biblia, no tenemos que inventar mucho, pero se han interpretado de muchas formas algunos de estos principios y se han perdido muchos otros. Por lo tanto, es importante que recordemos esto. Para tener la plenitud, para tener el Espíritu Santo como don siempre con nosotros, tenemos que recibir las ordenanzas correctas por la autoridad correcta y de la forma correcta, que es la imposición de manos. Y ahora vendría la segunda y última pregunta. ¿Cómo recibimos la influencia del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos distinguir? Hay dos cosas importantes que no tenemos que hacer y otras que sí que podríamos hacer. Algunos consejos, hay muchas, ¿no? Pero yo voy a darles unos pequeños consejos. Primero, hay algunos falsos maestros e imitadores del Evangelio de Cristo que intentan pervertir las enseñanzas o que por ignorancia lo hacen de forma que no es correcta. De hecho, el propio Jesucristo en Mateo 24, el 4 y en el 24 nos dice que en los últimos días vendrán falsos maestros que se levantarán y falsos cristos, que dice que harán señales y prodigios incluso y que intentarán engañar a todas las personas, incluso los escogidos. Por lo tanto, cuando vean milagros maravillosos, excepcionales, fanfarrias, curaciones extraordinarias o dones del Espíritu que se tiran por el suelo, que se revuelcan, que tal, eso, con todos mis respetos, no es la manera que leemos en el Nuevo Testamento ni es la manera que leemos las Escrituras. Todo eso son diferentes formas de ver las cosas, pero que no es la manera correcta. De hecho, si leemos Éxodo 7 y 8, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, Moisés se presenta con poder, pero el faraón, que no era tampoco cualquier cosa, también dice que tenía magos, sabios y hechiceros. Y de hecho, cuando Aarón echa la vara y se convierte en serpiente, los hechiceros hacen lo mismo. Cuando Moisés da la primera plaga de convertir el agua en sangre, los hechiceros y los magos de Egipto hacen lo mismo. E incluso la segunda plaga de las ranas también la imitan. Es decir, que hay poderes ocultos que también imitan los poderes de Dios para engañarnos y alejarnos del camino verdadero. Tenemos que llevar cuidado con esas cosas. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con las falsas manifestaciones del Espíritu, cuidado con los prodigios y las cosas excéntricas y raras, porque eso no viene del Espíritu del Señor. Eso sería un cuidado que tenemos que tener. Y otro cuidado es no confundir nuestras emociones personales con el Espíritu Santo. Hay veces que nos emocionamos con una película, con un recuerdo, con una música. A mí se me pone la carne de gallina con algunas músicas clásicas, con Tchaikovsky, con Korsakov, con Beethoven. La verdad, hasta lloro a veces. Bueno, yo soy muy llorón, eso no tampoco sería ninguna novedad. Y a veces confundimos esos sentimientos con una respuesta del Señor. Tenemos que llevar cuidado también de no contestarnos a nosotros mismos. Yo tengo un truquito, no sé si les puede valer o no, es mi consejo. Yo siempre digo que un sentimiento personal viene de dentro hacia afuera, mientras que una respuesta del Señor o una sensación del Espíritu viene de fuera hacia adentro. Ese es un método que yo utilizo y que me sirve para distinguir cuándo es una respuesta del Señor o una inspiración del Espíritu o un sentimiento o emoción personal. Visto esto, les voy a dar algunos consejos de las Escrituras que nos enseñan precisamente cómo distinguir el Espíritu Santo. Primero en Gálatas, capítulo 5, que todos conocerán, versículos 22 y 23, que nos dicen los frutos del Espíritu. Y todo lo que sea en consonancia con esto tiene que ser, lógicamente, recibido de Dios como fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si sentimos cosas que tienen que ver con estas cualidades espirituales, podemos afirmar que estamos sintiendo el Espíritu Santo y recibiendo respuestas del Señor. Y luego hay algunos principios en Doctrina y Convenios 6 que precisamente Oliver y José estaban aprendiendo a recibir respuestas del Señor y el Señor les da algunas claves importantes que podemos aplicar en nuestra vida. Por ejemplo, en Doctrina y Convenios 6, 22 y 23
Dice, de cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué más testimonio puedes tener que de Dios? Por lo tanto, vemos que una de las cualidades de un testimonio, de una respuesta de Dios, es paz en nuestra mente. Si recibimos el sentimiento de paz, de serenidad, de gozo en nuestro corazón, podemos saber con certeza que viene de Dios y que es una respuesta a nuestras oraciones. Más aún en la sección 8 de Doctrina y Convenio, versículos 2 y 3, dice: He aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. Es decir, el Señor nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Esas son las dos maneras, pensamientos y sentimientos. Él puede inspirarnos pensamientos con gozo, con paz, con todas esas cualidades, y puede inspirarnos sentimientos de hacer o de conseguir o de tener paz en nuestro corazón que nos hagan saber que las cosas que estamos preguntando y pidiéndole a Dios son las correctas y Él nos está dando la idea o el sentimiento de que los aprueba y que son parte de nuestra vida. Y luego la sección 9 de Doctrina y Convenios, 8 y 9 dice: He aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, vemos cómo el Señor puede respondernos mediante el sentimiento de ardor en el pecho, de sentimiento de paz o un estupor de pensamiento, un mal sentimiento de que sabemos que lo que estamos pidiendo no es correcto. Estas son algunas maneras que podemos aprender a tener respuesta del Señor, que podemos aprender a tener revelación personal. Es importante. Recuerden, esta iglesia se fundó con una persona que preguntó a Dios y recibió una respuesta, y cada uno de los que nos convertimos al Evangelio de Cristo y que somos santos de los últimos días, lo hacemos porque hemos preguntado a Dios y hemos recibido respuesta. Yo con 14 años empecé a leer el libro de Mormón, le pregunté al Señor y sentí en mi corazón ese fuego, esa paz y esa seguridad que solamente el Espíritu Santo te puede dar y que lo distingas con claridad y con evidencia de que es una respuesta del Señor. Y luego he recibido cientos y cientos de más testimonios y demás pruebas, pero esa es la manera para no ser engañados, para no interpretar, para no malinterpretar, para no confiar solamente en el conocimiento o en los idiomas o en las interpretaciones. Vayamos a Dios, a la fuente original. Él nos invita: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Es la manera de encontrar al Señor. Y en estas fechas que recordamos su nacimiento, en estas fechas tan especiales, acerquémonos a Dios, pidámosle respuestas y encontremos respuestas, porque Él nos ha prometido que responderá a nuestras oraciones. Les invito, les ruego, que estudien las Escrituras, que estudien el Evangelio y que escuchen a los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que abran su corazón y pidan con fe, como hemos visto, y a través del Espíritu Santo podrán conocer la verdad de todas las cosas. Yo lo sé con todo mi corazón y les invito a que ustedes lo hagan también por sí mismos. Que Dios los bendiga.